Para empezar, ¿qué es la dilatación térmica? La dilatación térmica es el proceso por el cual los cuerpos aumentan su volumen debido a su temperatura. Afecta a todos los estados de agregación de la materia. Uno de los ejemplos de este fenómeno son la expansión que se produce en los neumáticos de caucho, una chapa de zinc se dilatará si se expone al sol, las cintas métricas produciendo errores de medida o los sistemas de tuberías, entre otros. Las sustancias se dilatan con la temperatura porque el aumento de temperatura causa que las partículas de la sustancia se muevan más rápido y choquen y se separen ligeramente. Esto significa que la sustancia ocupa más espacio y se dilata. Además, la dilatación térmica es una propiedad física inherente de la mayoría de los materiales debido a la estructura de sus átomos y moléculas. Un ejemplo común de la dilatación térmica es cuando un objeto de metal como un anillo se calienta en agua caliente. A medida que se caliente el anillo se dilatará y se expandirá ligeramente, lo que hará más fácil de quitar del dedo. Otro ejemplo es cuando el concreto se caliente en días calurosos. A medida que la temperatura aumenta, el concreto se dilata y se expande un poco, lo que podría provocar que se grite o se rompa si la dilatación supera sus límites. Qué curioso lo anterior, ¿verdad? Pero todo eso solo me lleva a una pregunta. ¿Por qué las banquetas de hormigón tienen separaciones? Las banquetas de hormigón tienen separaciones conocidas como juntas de dilatación, para permitir la expansión y contracción del concreto debido a los cambios de temperatura y humedad. Estas juntas ayudan a prevenir grietas y deformaciones en la superficie de la banqueta y prolongan su vida útil. Además, las juntas de dilatación permiten que la banqueta se flexione ligeramente con la carga de los peatones y vehículos, lo que ayuda a prevenir los daños por impacto y aumenta la seguridad del área. Las juntas de dilatación también facilitan el mantenimiento y la reparación de las banquetas al reducir la necesidad de cortar o romper el concreto para acceder a tuberías o cables subyacentes. Vaya, qué curioso lo que comentó mi compañera, pero esto solo me genera otra duda. ¿Por qué el vaso de vidrio se rompe al verter agua caliente? Un vaso de vidrio se rompe al verter agua caliente debido a diferencias extremas de temperatura. Cuando un vaso de vidrio se enfría después de ser fabricado, su superficie y su interior se contraen uniformemente. Sin embargo, si se somete a una diferencia de temperatura extrema, como verter agua caliente en un vaso frío, la parte del vidrio que está en contacto con el agua caliente se expande rápidamente, mientras que la parte del vidrio que está en contacto con el aire frío se mantiene fría y se contrae más lentamente. Esta diferencia de temperatura causa una tensión en el vidrio que puede superar la capacidad de vidrio para resistir esa tensión, la que resulta en una fractura. Además de esto, hay vasos de vidrio que están reforzados con vidrios menos sensibles a la transferencia de calor o incluso algunos que son más sensibles a la transferencia de calor. Los que son más sensibles a la transferencia de calor son los que se utilizan para la cocina. El vidrio templado es uno de estos vidrios que no es sensible a la transferencia de calor. Lo anterior explica muchas cosas, pero entonces, si esto pasa con el vidrio, ¿qué pasará con el metal? Esto me genera otra pregunta. ¿Por qué dejan espacios entre los rieles del tren? Se deja un espacio entre los rieles del tren llamados holgura o espacio libre para permitir la expansión y contracción de los rieles debido a las variaciones de temperatura. Cuando los rieles están expuestos al sol o altas temperaturas, se dilatan y se hacen más largos, lo que aumenta la tensión en la estructura del ferrocarril. Si los rieles estuvieran unidos sin holgura, esta tensión podría romper las vías, causando daños graves en la estructura.